Bueno, buenos días, hola a todos y a todas. Esto es una nueva clase de la materia, abordaje. El tema de esta clase va a ser los conceptos básicos sobre consumo problemático de sustancias, ¿sí? En cada momento, las cosas más importantes y las que son preguntas de exámenes, se las voy a ir recalcando, así que presten atención. Estas primeras diapositivas que les quiero mostrar, en realidad son simplemente para recalcar el concepto de complejidad. Esta imagen, por ejemplo, tiene un montón de figuras desordenadas, que si ustedes la miran y yo les pregunto qué ven acá, muchos de ustedes me van a decir un montón de cosas diferentes, desde una cara, un ojo. Cuando yo ordeno esas imágenes con las mismas figuras, aparece, por ejemplo, una posibilidad, es una bicicleta. Bueno, esto es simplemente para resumir, para que tengan en la cabeza lo que implica las partes y el todo, ¿sí? Acá tenían determinadas partes desorganizadas que podían significar diferentes todos, y acá tienen un todo concreto con esas partes, ¿sí? En estas partes se puede ver el todo, y en este todo se pueden ver las partes. Esa es la idea de la complejidad. Para resumir antropología cristiana, la idea de que tanto una persona como la Madre Teresa, como estos chicos que están consumiendo en esta imagen pasta base, son igualmente dignos porque su dignidad tiene que ver con su esencia, con su ser persona o ser humano, y no con lo que hacen o con lo que tienen o con lo que dicen, ¿sí? Entonces vamos a la clase de hoy, clasificación y efectos de las drogas. Esta clase se va a dividir, si se quiere, en dos partes. La primera parte, que es la más importante, que es la que voy a tomar, tiene que ver con la clasificación, ¿sí? Eso es hasta la diapositiva 22 o 23. A partir de ahí aparecen toda una cantidad de diapositivas en donde hablamos de cada una de las sustancias psicoactivas concretas, ¿sí? Cuáles son sus efectos, ya sea por uso, consumo, por intoxicación o por abstinencia. Esta segunda parte en cuanto a los efectos de cada una de las drogas, me refiero a marihuana, cocaína, pasta base, drogas sintéticas, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo que yo voy a tomar, pero sí me interesa que ustedes tengan algún material de referencia para cuando lo lleguen a necesitar, ¿sí? Por eso lo incluí dentro de este PowerPoint. El PowerPoint es muy largo, no significa que ustedes lo tengan que estudiar todos ni que revisar todo, pero sí tienen idea de cuál es el efecto, tanto por consumo como por abstinencia, de las diferentes sustancias psicoactivas. ¿Sí? Pero sí la primera parte, las primeras 22, 23 diapositivas, me interesa que la sepan porque eso sí lo voy a tomar y eso sí lo tienen que saber, son conceptos muy básicos, ¿sí? Que me importa que puedan entender, conocer y estudiar también. Entonces, ¿cuáles van a ser esos conceptos? Primero que nada, el concepto de droga, el concepto técnico de droga, el concepto para la medicina de droga, más allá del concepto que utilizamos habitualmente. Segundo, el concepto de sustancia psicoactiva. Luego la clasificación, esto es muy importante en uso, abuso y dependencia, porque no todo consumo, ¿sí?, va a ser de importancia o va a ser a considerar. Para eso vamos a hablar de qué son las dependencias o adicciones, son palabras sinónimos a los efectos de hablar de consumo problemático, ¿sí? Para hablar de dependencia tenemos que hablar de síndrome de abstinencia, de tolerancia y sobredosis. Y por último, y esto es lo más importante de toda la clase, y vamos a tratar de dedicar más tiempo, y si tengo que hacer una segunda clase la haremos, y si ustedes tienen preguntas, ya sea a través del foro o a través de mail, por favor, háganmelas, pero me resulta muy importante que entiendan cuál es este concepto de consumo o uso problemático y no problemático de sustancias, ¿sí? Porque ese concepto es central a la hora de armar prevención y políticas públicas de prevención en estos temas, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el primer concepto, ¿qué es una droga? Una droga para la medicina, para la ciencia, para la neurociencia, es cualquier sustancia que introducida en el organismo es capaz de producir modificaciones en su funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aún el agua, la aspirina
un mineral, una vitamina, puede ser considerada una droga porque produce modificaciones en el organismo. A veces esas modificaciones son buenas o malas en función de la cantidad de droga ingerida. Si yo en el término de 15 minutos me tomo 10 litros de agua, voy a producir una sobrehidratación que me puede producir un edema agudo del pulmón, una sobrecarga al corazón, un infarto masivo miocardio y un paro cardiorrespiratorio. El agua, una sustancia tan sencilla como el agua. Lo mismo puede pasar con otro tipo de sustancias, ¿sí? Obviamente no hablé de 2 litros de agua, 4 litros de agua, hablé de 5 litros de agua en el término de 15 minutos, sin darle tiempo al organismo a depurarla, ¿sí? Eso es bastante raro, eso no sucede, no puede suceder porque uno ya se siente mal y no lo haría, ¿sí? Pero es simplemente un ejemplo de que cualquier sustancia, la mayoría de las sustancias introducidas en el organismo pueden producir modificaciones. Cuando decimos introducidas no decimos solamente por la boca, hay un montón de maneras de introducir una sustancia, a través de la piel, por absorción, inhalada por la nariz o por la boca, ¿sí? Tragada a través del tubo digestivo, no solo por la boca, también por el ano, por la vagina, a través de supositorios, ¿sí? A través de una vía intramuscular o intravenosa o intradérmica, como inyecciones, ¿sí? Todos esos son vías de administración de sustancias, cualquier sustancia que puede producir modificaciones en el organismo, por lo tanto para la medicina y para la ciencia es considerada una droga. Bien, diferente es hablar de sustancia psicoactiva. Sustancia psicoactiva es cualquier sustancia que produce una alteración en el sistema nervioso central. ¿Como qué alteración? Cambios del humor, cambios del juicio, cambios en el control social, alteraciones de tipo fisiológicas como aumento de la frecuencia cardíaca, alteraciones en la presión arterial, alteraciones en el ritmo respiratorio, la sudoración. Todo eso en el estado de conciencia, en el ritmo sueño-vigilia, en las percepciones, en las sensopercepciones, producen alucinaciones, por ejemplo. Bueno, todo eso es una sustancia psicoactiva. ¿Sí? Es una droga porque evidentemente produce modificaciones en el organismo, pero en este caso, básicamente en una parte del organismo que es el sistema nervioso central. Bien. Ahora vamos a algo que es más importante todavía y es el concepto de uso, abuso y dependencia. Son 3 conceptos claves cuando hablamos de consumo y consumo problemático de sustancias psicoactivas. Cuando hablamos de uso, ya como la palabra lo indica, usar algo es uso algo que lo necesito. Si yo uso un abrigo es porque tengo frío. ¿Sí? Bueno, en este caso, el uso de sustancias, de drogas, siempre es uso cuando hay una prescripción médica y yo sigo a rajatabla la indicación del médico. Se supone que si yo uso sustancias que un médico me indica tal como un médico me lo indicó, ¿sí? No va a haber ningún tipo de problema, por lo tanto esto va a constituir un consumo no problemático. ¿Hay alguna excepción? Sí, por supuesto, porque la medicina no es infalible y puede haber algún efecto adverso de algún medicamento o algún error humano del profesional que se equivocó y ese medicamento provocó algún riesgo en el paciente que terminó afectando su salud. Pero ese sería el mínimo porcentaje, sería la excepción. Uso de sustancias, entonces, es todo aquello indicado por un médico cuando la persona sigue la indicación del médico tal cual el médico la indicó. Si el médico dice, tenés que tomar esto por una semana, lo tomo por una semana, cada 8 horas, cada 8 horas. ¿Sí? Y solo el tiempo que el profesional lo indicó. ¿Sí? Por lo tanto, uso de sustancias siempre tiene que ver con sustancias legales, porque ningún profesional va a indicar algo que es ilegal. Por lo menos eso sucede en la Argentina, eso es así. ¿Sí? Un profesional podría llegar a sugerir, a hablar metafóricamente de algo ilegal, entre comillas, pero no puede indicarlo porque estaría fuera de sus posibilidades, porque sería ilegal y estaría haciendo un ejercicio de algo ilegal. Por lo tanto, uso de sustancias es todas aquellas sustancias legales indicadas por un profesional cuando la persona sigue la indicación tal cual del profesional. Si yo, por ejemplo, el médico me dice, tomate clonazepam 0,5 miligramos por una semana y yo la tomo por un año, eso ya no es uso, eso es abuso.
vamos al concepto de abuso. Este tal vez es el concepto más complicado de entender, ¿sí? Por eso yo voy a pasar al concepto de dependencia, después voy a volver al de abuso. Dependencia o adicción, que es lo mismo, acá la próxima vez voy a corregir, voy a poner dependencia o adicción para que ustedes entiendan que por lo menos a los efectos de entender esto, adicción y dependencia es exactamente lo mismo. Tiene que ver con un conjunto de manifestaciones fisiológicas, o sea, del cuerpo, y cognitivas, o sea, de la mente, en cuanto al consumo de una droga o de algún tipo de ellas, de varias drogas, ¿sí? Que cuando ese consumo adquiere máxima prioridad para el individuo, ¿sí? Incluso que cualquier otro tipo de comportamiento que antes hubiera tenido valor. O sea, la droga es más importante que la familia, que el trabajo, que el deporte, que ir al cine si era algo que le gustaba mucho, y que cualquier otra cosa. Entonces la droga, el consumo de esa o de esas drogas es la máxima prioridad para el individuo. Y entonces este deseo intenso de consumir esta sustancia produce una pérdida parcial o completa de la capacidad para controlar el consumo de esa sustancia, produciendo síntomas somáticos. Acá lo importante para definir dependencia es que cuando la persona deja de consumir esa sustancia, por cualquier motivo, ya sea porque la metieron presa, porque la internaron en un hospital porque tuvo una apendicitis y no pudo consumir más, se produce lo que se llama un síndrome de abstinencia. Podemos decir que la adicción a la dependencia está definida por una serie de signos y síntomas, que eso quiere decir síndrome, que se producen cuando yo interrumpo abruptamente el consumo de esa sustancia por una circunstancia ajena a mí, ¿sí? Ese síndrome de abstinencia puede ser psíquico o físico, pero sobre todo ese síndrome de abstinencia se caracteriza por una serie de síntomas, ¿sí? Que tienen que ver básicamente con ansiedad, con angustia, con falta de apetito o aumento del apetito, con sudoración, con aumento o disminución de la presión arterial, con taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, palpitaciones. Lo vuelvo a repetir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo dejo de consumir una sustancia que venía consumiendo periódicamente, ¿sí? De forma abrupta, por un motivo ajeno a mí, es decir, yo no decidí dejarlo de consumir, pero de pronto si me metieron en cana, me metieron preso, tengo que dejar de consumir porque no me van a dar la droga, o de pronto me agarré una apendicitis o tuve un accidente de autos y me internaron, entonces tuve que dejar de consumir la droga porque en el hospital no puedo consumir esa droga. Entonces, bueno, en ese momento me aparecen una serie de signos y síntomas físicos y psíquicos que se llama síndrome de abstinencia y que pueden ser muy graves y pueden hasta producir la muerte. Dependiendo, ese síndrome de abstinencia es diferente respecto de cada droga. Síndrome de abstinencia va a ser distinto para el tabaco, para el alcohol, para la marihuana, para la cocaína, para la pasta base, para las drogas sintéticas. Pero tiene algunas cosas en común, como por ejemplo la ansiedad, las palpitaciones, los cambios de presión arterial, los cambios en la frecuencia cardíaca, la sensación de que está todo mal, se llama disforia, ¿sí? Eso es común a todos los síndromes de abstinencia y algunas particularidades que tienen que ver con cada droga. Las drogas que son psicoestimulantes, los síndromes de abstinencia en general tienen que ver con mucha ansiedad, con aumento del apetito, a veces con hipersomnolencia y a veces con falta de sueño, a veces con agresividad y con alteraciones de la voluntad y del control de los impulsos, a veces todo lo contrario, con apatía, con sueño, con un estado de estupor, ¿sí? Entonces, el estado de dependencia o de adicción es el consumo crónico de una sustancia en donde la sustancia pasa a ser lo esencial para el individuo, más esencial de que aquellas cosas que eran importantes para él antes del consumo, y cuando lo deja de consumir en forma abrupta aparece un síndrome de abstinencia. Uno podría decir que el término adicción o dependencia se va a definir por la aparición de un síndrome de abstinencia cuando uno lo deja de consumir en forma abrupta y repentina por fuera de la voluntad del individuo. Entonces nos quedó por definir el concepto claramente de abuso. El abuso yo lo puedo definir de dos maneras, una más simple y otra un poco más difícil. La más simple, es decir, abuso, es todo aquel consumo de sustancia psicoactiva, ¿sí?
que no es ni uso, o sea, no es indicado por un médico, ni dependencia, no produce síndrome de abstinencia, ¿sí? En términos simples y claros y resumidos, yo puedo decir, uso es lo que es indicado por un médico, ¿sí? Dependencia o adicción es lo que, cuando yo lo interrumpo de forma abrupta, produce síndrome de abstinencia. Abuso va a ser un consumo crónico, pero no tan crónico y tan seguido como la dependencia, de modo que todavía no hay un síndrome de abstinencia muy evidente, o el síndrome es tan chiquitito, tan mínimo, que genera una mínima ansiedad y se es posible de tolerar y uno no necesita volver a consumir, ¿sí? Entonces, uno podría decir que un abuso es un patrón desadaptativo de consumo de sustancias psicoactivas manifestados por consecuencias adversas, significativas y recurrentes relacionados con el consumo repentino. Uno podría decir que entre, entre el abuso y la dependencia hay como un continuum, que tiene que ver con la frecuencia en que yo consumo. Si yo consumo una vez por mes o una vez cada 6 meses, probablemente determinada sustancia, probablemente sea un abuso, porque me puedo bancar o no tengo demasiado síndrome de abstinencia y claramente hago mi vida normal y me altera tal vez en el momento del consumo y nada más mi comportamiento. Ahora, si yo consumo una vez por mes, probablemente haya más alteraciones, una vez por semana, ya la diferencia entre uso y dependencia es bastante poco clara. Muchas veces un consumo de una vez por semana puede ser una dependencia porque puede producir un síndrome de abstinencia. Eso depende de cada persona. Yo no puedo decir cada cuánto tengo que consumir para hacer dependencia. Lo que se evalúa es lo que les acabo de decir, es la presencia o no de síndrome de abstinencia, ¿sí? Entonces, quedó claro, uso es toda aquella sustancia indicada por un médico, ¿sí? Por algún motivo concreto, y cuando yo lo utilizo de acuerdo a la indicación del médico, ¿sí? Si el médico me dice que lo tomo una semana y yo lo tomo un mes, eso ya es abuso, ¿sí? Dependencia es el consumo crónico de una sustancia que pasa a ser mi actividad primordial, ¿sí? Diferente de lo que era antes, y además cuando yo la dejo de consumir abruptamente, no porque lo haya decidido, sino porque sucedió algo fortuito, ¿sí? Genera un síndrome de abstinencia. Y abuso es un consumo crónico, ¿sí? Que no llega a generar o genera un síndrome de abstinencia muy, muy chiquitito y posible de tolerar, ¿sí? Que es un patrón desadaptativo, ¿sí? Que produce algunos efectos adversos en la vida de las personas, pero tal vez no tanto como lo que sería la dependencia. ¿Por qué es importante y por qué yo les voy a preguntar mucho sobre el abuso? Porque es acá donde está la prevención. Un uso de sustancias es algo indicado por un médico por algún motivo concreto, por lo tanto eso yo no lo tengo que prevenir. Se supone que es algo necesario para la persona. Una dependencia yo lo tengo que tratar, ya sería prevención secundaria o terciaria, no prevención primaria, atención primaria de la salud. Mientras que en el momento en que la persona hace abuso de una sustancia, es cuando yo puedo trabajar un montón de estrategias de prevención primaria y secundaria, ¿sí? Para que no llegue a convertirse en una adicción y en una dependencia y la persona pueda hacer su vida lo mejor posible, ¿sí? Sin necesidad de este consumo problemático de sustancias. Ahora vamos entonces al... yo les decía antes, para contarles un poquito más, la dependencia puede ser psicológica o física, fisiológica. Psicológica son pocas drogas las que producen solo dependencia psicológica. A veces la dependencia psicológica perdura mucho más tiempo que la dependencia física, ¿sí? Y tiene que ver con ciertos malestares anímicos y emocionales, y esto, para que les quede claro, todos, o la mayoría de nosotros ha hecho alguna vez alguna dieta para adelgazar, ¿sí? Cuando yo digo tengo hambre y tengo hambre de algo dulce, en realidad no es hambre, eso es apetito. Bueno, eso tiene que ver con lo psicológico, básicamente, más que con lo físico y fisiológico, ¿sí? Lo físico tiene más que ver con la modificación que se produce en los receptores de las drogas, ¿sí? Cuando yo consumo periódicamente una droga, y eso me hace
aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. A ese aumentar la dosis para obtener el mismo efecto se lo llama tolerancia, ¿sí? Yo primero consumo una determinada dosis, a la semana o a las 2 semanas tengo que consumir el doble de la dosis para sentirme de la misma manera que antes con la mitad de la dosis, y así voy aumentando la dosis y mi cuerpo se hace más resistente a más dosis, porque el organismo se modifica, las neuronas se modifican, aumenta la cantidad de receptores de esa droga. Cuando yo dejo de consumir en forma abrupta, esos receptores es como que claman por droga y generan ese síndrome de abstinencia. Para que se vuelvan a modificar las neuronas y disminuyan esos receptores en las membranas de las neuronas, tiene que pasar un cierto tiempo de que yo no consuma para que deje de existir ese síndrome de abstinencia físico. Más o menos, hoy por hoy la neurociencia moderna dice que se requieren entre 3 meses de no consumir esa droga para que las neuronas vuelvan más o menos a su normalidad y el síndrome de abstinencia ya no exista. ¿Sí? Los primeros 3 meses de dejar de consumir una sustancia son los más difíciles, sobre todo aquellas sustancias que más dependencia física producen por esto de los receptores. ¿Sí? De todos modos, yo no les voy a tomar neurociencias, pero si alguien quiere entenderlo más porque no lo entendió, me lo pregunta. Bien, vamos al concepto central de esta clase, ¿sí? Consumo problemático y no problemático. Estos términos son términos modernos. ¿Sí? Muchos de ustedes no han escuchado el concepto consumo problemático y no problemático. A mí me interesa, y esto sí lo voy a preguntar, igual que el concepto de uso, abuso y dependencia lo voy a preguntar porque es importante en esto de consumo de sustancias. Me interesa que tengan muy claro cuándo un consumo es problemático y cuándo un consumo no es problemático. ¿Por qué? Porque cuando hay un consumo problemático es cuando yo puedo intervenir con estrategias de prevención. Lo mismo que les dije antes respecto del abuso, ¿sí? Yo tengo que saber dónde y en qué momento voy a ejercitar las políticas públicas de prevención en el consumo de sustancias. Y es en el territorio del abuso y de los consumos problemáticos, ¿sí? En donde yo voy a trabajar muchas políticas de prevención para no llegar a la adicción y a la dependencia, ¿sí? Yo tengo que analizar públicamente y socialmente, con políticas públicas y con estudios de investigación, por qué y en qué momento se producen esos consumos problemáticos, esos abusos de sustancias, para ver cómo trabajar con esa población para que no llegue a haber dependencia y adicción. Entonces vamos a definir qué es consumo problemático, y este es un término muy moderno, muy reciente, de los últimos modelos, de los últimos paradigmas en cuanto al consumo problemático de sustancias. Cuando un consumo de sustancia psicoactiva, o sea, de esa droga que produce alteraciones en el sistema nervioso central, llamémosla tabaco, llamémosla marihuana, llamémosla alcohol, llamémosla psicofármacos, o sea, estoy hablando de drogas legales o ilegales, cuando un consumo va a ser problemático, cuando afecta por lo menos una de estas 4 áreas vitales. Por lo menos una, no tiene que afectarlas todas, pero puede afectar más de una. ¿Sí? Si un consumo afecta a la salud, sea física o psíquica, evidentemente la salud, no una tosecita o un pequeño desbalance, ¿sí? Evidentemente la salud. Cuando un consumo afecta a las relaciones primarias, o sea, con quien vivo, ¿sí? O sea, mis amigos más cercanos, mi familia, mi pareja, o las relaciones secundarias, se considera relaciones secundarias el trabajo y la escuela, o la ley, porque tengo una causa penal en base al consumo o a algo relacionado con el consumo, yo voy a decir que estoy en presencia de un consumo problemático de sustancias. Vuelvo a repetir porque esto es importante. ¿Cuándo un consumo es problemático? Cuando afecta por lo menos una de estas 4 áreas vitales, ya sea la salud física o psíquica en forma evidente, las relaciones sociales primarias, o sea, con quien yo vivo, o a quien veo todos los días, mis compañeros más cercanos, mis amigos, ¿sí? Las relaciones secundarias, de pronto me quedé sin escolaridad por faltar, porque me quedé libre por consumo, ¿sí? O la ley, ¿sí? Tuve un accidente de moto porque manejé ebrio, ¿sí? Eso es evidentemente un consumo problemático, ¿sí? Relaciones primarias podría ser me separé de mi mujer,
le pegué a mi mujer por estar en estado de consumo, y la salud, bueno, eso es medianamente obvio, pero tiene que ser una afectación evidente de la salud, ¿sí? Vamos a avanzar sobre este tema, vamos a decir más cosas. Este cuadro es sumamente importante porque lo voy a preguntar, ¿sí? Y esto es, ¿cuándo un uso, un abuso o una dependencia, esto es un resumen de todo lo que acabamos de ver hasta ahora, es problemático o cuándo es no problemático? ¿Cuándo el uso es problemático? Si el uso es toda aquella sustancia indicada por un médico, dijimos que tiene que ser una sustancia legal, ¿sí? El uso siempre es no problemático, ¿sí? Solo en algunas ocasiones muy excepcionales, que van a ser excepciones, va a ser problemático. ¿Cuándo? Cuando el uso de un medicamento puede producir, por ejemplo, un problema de salud. Cuando yo tomo un medicamento y me produce un efecto adverso que me manda al hospital. ¿Esto puede pasar? Sí, puede pasar, pero sería una excepción, son los menos casos. Cuando yo consumo un medicamento indicado por el médico, el tiempo que el médico me lo indica, el 80 o el 90% de las veces, esto es no problemático. Yo aliviano síntomas o curo alguna enfermedad, porque para eso el médico me lo indica, ¿sí? Y no hay situaciones problemáticas de abuso ni de dependencia. ¿Cuándo un abuso va a ser problemático? Definición de abuso, la definimos por la negativa, que es más fácil que definirla por la positiva. Yo permito que el abuso me lo definan por la negativa porque es más simple, ¿sí? Un abuso es problemático cuando, perdón, un abuso ¿qué es? Consumo que no es ni uso ni dependencia, ¿sí? Abuso es cuando yo consumo sustancias psicoactivas, ¿sí? No indicadas por un médico, pero tampoco me producen síndrome de abstinencia. Un consumo crónico, pero no tan frecuente, ¿sí? El abuso puede ser problemático algunas veces, ¿sí? Y va a ser problemático solamente en aquellos casos en que afecte una de esas 4 áreas vitales. Por ejemplo, voy a hablar de 2 situaciones, voy a dar un ejemplo claro. Yo hago una fiesta, no ahora en época de cuarentena, obviamente, en donde hay consumo de alcohol, ¿sí? Esa fiesta es en mi casa, todos consumimos alcohol, ¿sí? Yo también consumo alcohol, ¿sí? Me abuso de ese alcohol, me pongo un poquito borracha, cuando termina la fiesta cada uno se va a su casa y yo me voy a dormir y no pasa nada. Eso fue un consumo no problemático, aunque yo haya abusado del alcohol. Fue abuso, porque me puse en pedo, porque no tomé un vasito, tomé más de la cuenta, y no está indicado por un médico, el médico podría indicar medio vasito por día, pero no más que eso, ¿sí? Entonces es abuso, pero no es problemático. La misma circunstancia, la fiesta ya no es en mi casa, sino en la casa de otro. Yo voy con el auto, y cuando vuelvo borracha con el auto, tengo un accidente, ¿sí? Y me hacen una causa penal o lastimo a alguien, obviamente eso entra dentro de la categoría de problemático, porque tuve problemas con las relaciones secundarias, si lastimé a alguien o con la ley. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. 2 chicas van a una fiesta electrónica, toman las famosas pastis, drogas sintéticas, ¿sí? Una de pronto toma líquido, se empieza a sentir mal, se va temprano a casa, se va a dormir, no pasa nada. La otra toma exactamente la misma cantidad, no toma nada de agua porque no había agua o porque estaba muy cara y no tiene, se deshidrata, entra en coma y la llevan al hospital. Exactamente el mismo tipo de consumo en el mismo lugar, pero una tuvo un consumo problemático porque afectó gravemente su salud y la otra no. ¿Sí? ¿Se entiende? Dependencia, acá no se ve bien esta diapo, es dependencia o adicción, ¿sí? Siempre va a ser problemática, porque siempre va a haber una afectación de uno de estos 4. Cuando yo soy adicto y cuando interrumpo el consumo abruptamente, ¿sí? Por una causa fortuita, no porque yo lo haya decidido y tengo un síndrome de abstinencia, ¿sí? El consumo siempre es problemático, porque tengo un problema de salud claramente, afecta mi salud mental y muchas veces la salud física también, están alterados los neurotransmisores y los receptores de sustancias, pero también seguramente cuando soy adicto están afectadas las relaciones primarias, ¿sí? Probablemente tenga problemas con mi familia, con la vivienda, con quienes estoy, con la escuela, con el trabajo, por ahí me quedé sin trabajo por faltar mucho, o me quedé libre, ¿sí? Tenga problemas con las relaciones secundarias o tenga problemas con la ley. A veces tengo afectadas más de una de estas 4, a veces una sola.
pero en la adicción siempre alguna está afectada, aunque no sea del todo evidente al principio de la adicción o aunque se niegue. Muchas veces las relaciones primarias están sumamente afectadas, ¿sí? Y lo que pasa es que esa afectación está negada. Nadie se habla en casa, el pibe está flaco y mamá y papá no se dieron cuenta, por ejemplo, pero eso es una grave afectación de las relaciones primarias. Muchas veces viene faltando a la escuela y faltando a la escuela y por algún motivo todavía no se quedó libre por distintos motivos y nadie se dio cuenta que el pibe hace 3 meses que no va a clase, por ejemplo, ¿sí? Pero la mayoría de las veces hay evidencias de que hay afectación de alguna de estas 4, por lo tanto decimos que la dependencia o adicción, ¿sí?, siempre es problemática. El uso siempre es no problemático. El problema está en abuso. ¿Sí? Y el momento central en donde yo tengo que implementar las políticas de prevención primaria es en el abuso problemático. Por eso es importante entender y conocer los ejemplos de abuso de sustancias y sobre todo de abuso problemático. Piensen en sus cabecitas porque le voy a preguntar un ejemplo, como los que yo di recién, de consumo que sea de abuso de sustancias que sea problemático. ¿Sí? Bien, vamos a avanzar que ya estamos terminando, ya falta re poquito. Entonces, consumos problemáticos, no solo la dependencia y la adicción son consumos problemáticos. Una intoxicación aguda que me lleva al hospital, como la que yo les conté recién de una droga sintética, o por ahí, la primera vez que yo consumo cocaína, termino en el hospital por distintas cuestiones. Bueno, fue la primera vez, pero fue un abuso porque no, ningún médico indicaría consumo de cocaína, pero fue problemático porque afectó gravemente mi salud. ¿Sí? Los usos crónicos de sustancias regulares, ¿sí?, eso sería un abuso o tal vez una dependencia, depende si produce o no síndrome de abstinencia. Si es una dependencia, claramente es problemático y bueno, obviamente las adicciones y las dependencias siempre son problemáticos. Bien, el último concepto que quiero que entiendan es esto. El consumo de drogas resulta un tema y un problema complejo porque involucra múltiples elementos, múltiples categorías, múltiples variables cuando hablamos de problema complejo. Me interesa que entiendan este concepto que viene en la próxima diapositiva. Cuando hablamos de consumo de sustancias, no podemos hablar solamente de la sustancia o solamente de la persona o solamente del contexto social. Básicamente hay muchas variables involucradas en el consumo de sustancias, pero hay 3 que me interesa que sepan, 3 que van a ser sustanciales, fundamentales. No es lo mismo una persona, un sujeto que consume pasta base en la villa del Bajo Flores, un 1114, que tiene 20 años y que vivió en una familia totalmente desmembrada, en donde no conoce a su papá, en donde su mamá lo tuvo a los 14 años, que otro sujeto que consume cocaína en pleno barrio de Palermo, que tiene 17 años, que tiene una familia con mamá, papá, hermanos, más armada, que de pronto tiene una obra social, ¿sí? Es diferente el abordaje y es diferente el tratamiento y es diferente la estrategia de prevención que voy a utilizar. Sobre todo, tener en cuenta la persona, el armado de la personalidad, cómo fue su historia familiar, cómo fue su crianza, ¿sí? Cómo es su personalidad. Sobre todo, no es lo mismo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, o el consumo de pasta base, o el consumo de psicofármacos. No estoy diciendo que uno sea más grave que otro, ¿eh? Estoy diciendo que son diferentes y se abordan de modo diferentes. ¿Sí? De ninguna manera estoy diciendo que una droga ilegal es más grave que una droga legal. ¿Sí? El tabaco causa muchas muertes en el mundo y el alcohol es una droga peligrosísima, con un alto potencial de adicción y de deterioro no solo de la persona, sino de las familias. ¿Sí? Pero estoy diciendo que para encarar el consumo tengo que por lo menos tener en cuenta estas 3 áreas. Tampoco es lo mismo si yo vivo en una familia de clase media, con obra social, con mamá y papá que tienen trabajo, que están atentos, que se ocupan de mí, por más que haya habido alguna circunstancia particular, alguna mudanza, algún divorcio, alguna situación extrema,
que un contexto de pronto una villa de emergencia, o que un contexto de un contexto rural, ¿sí? Los consumos en áreas rurales son muy diferentes de los consumos en áreas urbanas. En áreas suburbanas también hay diferencias. Entonces, por lo menos estas tres variables son recontra importantes para tener en cuenta cuando hablamos de consumo problemático de sustancias. Bueno, hasta acá lo que más me interesaba que ustedes supieran. Lo que sigue van a ser la clasificación de las drogas de acuerdo a su efecto en la mente, ¿sí? Y a partir de acá van a tener un montón de datos sobre droga por droga, los psicoestimulantes, ¿sí? Los depresores del sistema nervioso central, los alucinógenos. No me interesa que esto lo sepan absolutamente. Drogas legales y drogas ilegales, ¿sí? Me interesa básicamente que sepan lo que les acabo de decir. Concepto de uso, concepto de abuso, concepto de dependencia o adicción, concepto de consumo problemático de sustancias, cuándo un uso es problemático y cuándo no, cuándo un abuso es problemático y cuándo no, cuándo una dependencia o adicción es problemática y cuándo no. Y por último, estas variables o factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos de consumo problemático de sustancias, que son sujeto, su persona, su personalidad, cómo es él, cómo es ella, cómo es ese que consume, ¿sí? Sustancia, cuál es la sustancia o sustancias privilegiadas, preferidas por esa persona, y contexto socioeconómico, cultural, en el que consume y en el que habita, ¿sí? Eso es lo más importante de esta clase. Si hay preguntas, por favor háganlas por mail, por foro, como por el foro es mejor, así todos se benefician de las preguntas y me evitan tener que contestar nuevamente. Bueno, les deseo una muy buena semana, espero que estén bien, y próximamente la clase que sigue es la de modelos de intervención para abordar estos consumos problemáticos de sustancias. Que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego.